Excelente. Vamos a seguir profundizando y agregando patrones hipnóticos. Estamos empezando a encontrar que estos patrones hipnóticos que nombro están incluidos en nuestro lenguaje cotidiano. El que viene a continuación se llama equivalencias complejas. La equivalencia compleja sería una fórmula lógica como esto es igual a esto, X es igual a Y. Y es primo hermano de causa y efecto, ¿no? Estas dos están muy relacionadas con la constitución de las creencias. En causa y efecto podríamos decir que el hecho de que te cruces los brazos va a causar que no me entiendes o no estés abiertos a entender lo que voy a decir porque te cerrás, ¿no? Entonces, eso es causa y efecto. Esto va a causar que no me interpretes bien, por ejemplo. O estamos hablando de un causa y efecto que no es necesariamente así. Yo puedo tener frío, como hablamos la vez pasada. Pero en equivalencia compleja sería esto es equivalente a estar cerrado. Es una equivalencia donde dos cosas no necesariamente significan lo mismo, pero para la percepción, para el mapa de la persona, sí. Por lo cual es la manera de leer las creencias, ¿no? Podemos leer las creencias a través de la sumatoria de causa y efectos que tiene formada. Si salís a la calle cuando llueve, te vas a enfermar. Es una equivalencia, es una causa-efecto, una distorsión de causa-efecto. Y una equivalencia compleja podría ser, bueno, te sacaste un 10 en el examen, sos un nerd. Se pudo haber sacado un 10 en el examen, pero pero la prueba, la profesora aprobó a todos a 10 o por distintas razones. O llegaste tarde al trabajo, significa que no te importa nada, que no te importa perder tu trabajo. Y sabemos que uno puede llegar tarde al trabajo por infinidad de razones. Entonces, cuando escuchamos a esto, significa que esto es como una palabra clave. Esto, es una palabra clave para entender que hay una relación de equivalencia compleja. Y que podemos desafiar con el metamodelo del lenguaje diciendo, pero ¿verdaderamente esto es así? ¿Esto es igual a esto? ¿Existe otra posibilidad en la que esto sea otra cosa? Entonces, desafiando de esta manera, amablemente, incluso la palabra desafiar no me gusta del todo porque cuando una persona experimenta un desafío de sus creencias, de su mapa, o incluso de constructos que arma, de castillos que arma con un lenguaje vago inespecífico para encubrir sus propias heridas, cuando alguien lo desafía es como una amenaza. Y justamente el estado que buscamos es un estado libre de amenaza para poder profundizar y hacer contacto. Entonces tiene que ser con mucho rapport, con mucho cuidado, acompañando a la persona. Como, bueno, pensemos juntos, ¿esto necesariamente es equivalente a esto? ¿Existe la posibilidad de que haya otra equivalencia a esto? Y lo mismo, palabras claves para causa y efecto podrían ser, bueno, esto hace que esto otro, el hace que, el esto produce que, o esto va a hacer o producir o generar esto. Momento, esta acción genera esto otro, o sea, que yo salga sin paraguas a la calle, genera que yo me enferme. Entonces desafiamos amablemente o indagamos o ponemos la lupa para ver realmente cómo se unen estas cosas y si verdaderamente hay una relación así. Esto es, de hecho, en el budismo es un paso gigante hacia un estado de sabiduría. De estas cosas se generan las creencias y en terapia o mismo para nuestro propio desarrollo personal, encontramos muchas veces creencias propias o clientes que vienen con una idea o un mapa que dice algo así como necesito este trabajo para ser feliz. Necesito este auto, necesito conquistar este amor o lo que sea. Esto para ser feliz. Entonces hay un X igual a felicidad, ¿no? Hay una relación de equivalencia compleja. Esto es igual a felicidad. Entonces,
seguramente en una sesión se indagará profundamente para ver, tal vez haciendo una comparación con el pasado, em, bueno, en el pasado, ¿no te pasó de creer que algo era la felicidad y terminó no siéndolo? Infinidad de maneras de desafiar ese modelo, lo cual está muy bueno para trabajar mucho sobre creencias y actualizar continuamente la percepción del mundo, am, con figuras como, bueno, un puesto de trabajo, dinero, tal logro es equivalente a la felicidad. Bueno, finalmente la experiencia misma y la impermanencia nos va haciendo dar cuenta de que no es así, ¿no? De que, bueno, esto genera un momento tal vez de satisfacción o de sensación de logro, pero no es en sí la felicidad. Así que profundizando nos encontramos con estas cosas. Entonces, estas ideas que tenemos del mundo se desafían con el metamodelo del lenguaje y el modelo Milton, que es el modelo hipnótico propiamente dicho, el otro sería el modelo deshipnótico, ¿no? Me deshipnotizo de esa realidad en la que en mi imaginación, ay, sí, porque cuando ella me dé bola, y al final después no era la fuente de la felicidad. O cuando no, cuando tenga este trabajo, y no, y al final cuando lo tengo, estoy sobrepasado, no tengo tiempo libre, bueno, un millón de cosas. Así que salgo de esa hipnosis que me creé yo mismo, culturales, no, porque cuando tenga ese auto, y claro, porque en la propaganda estaba el tipo del auto sonriendo, todos mostrándose como felices, pero es una farsa, o sea, no es la fuente de la felicidad. Eh, y Erickson usaba el modelo inverso, usar el vago en específico para crear un estado. Entonces, cuando alguien eh, venía a sesión con un montón de, de historia difícil, decía, bueno, viviste esto, esto y esto otro, pero ahora estás acá. Y su lenguaje no verbal también estaba implicando una relación de causa-efecto. O sea, estás acá en una sesión de terapia, estás esperando un cambio va a suceder. Entonces el hecho de que está acá, que estés vos acá, significa que se está generando un gran cambio. Y esa relación de causa-efecto no es que necesariamente sea así, pero él lo hacía, así como nosotros lo hacemos real. Generamos que el cambio sea posible por el hecho de, ok, estoy haciendo algo y eso va a generar un cambio. Entonces generaba estas realidades hipnóticas de esta manera. Lo mismo con la causa de efecto. Bueno, y mientras respiras profundo, el respirar profundo te va a hacer entrar en ese estado especial de conciencia para encontrar una respuesta. El modelo hacia arriba, ¿no? Hacia el vago en específico, alejándonos de la estructura profunda del lenguaje, para crear el estado amplificado desde el cual encuentro más posibilidades. Otro tópico importante es el de las nominalizaciones. Las nominalizaciones son formas de generalizaciones de procesos convertidas en un sustantivo. Por ejemplo, eh, aprender es un verbo y los aprendizajes eh, es ese verbo hecho como una sustancia, un sustantivo. Entonces, cuando Milton Erickson hablaba y esos aprendizajes y esos entendimientos van a estar apareciendo y surgiendo por sí mismos cuando termine de decir esta oración y chasquee los dedos. Entonces, bueno, genera una relación de causa-efecto, pero esos entendimientos, esos aprendizajes, ¿qué son? Son algo totalmente vago e inespecífico, pero Erickson lo conectaba con el aprendizaje, con esa información justa que la persona necesitaba para ese momento. Entonces, de esta manera, su inconsciente generaba una búsqueda transderivacional en la cual aparece un montón de información y justo se arma el rompecabezas y aparece esa información como que estaba en el inconsciente. Y se manifiesta en su consciente en ese momento, cuando chasquea los dedos. Es un poco más complejo que esto, pero
toda la parte del lenguaje hipnótico son la sumatoria de los patrones hipnóticos más el estado del hipnoterapeuta, más las creencias del hipnoterapeuta y los principios hipnóticos. Entonces, ¿de qué nos sirve, por ejemplo, entender esto de las nominalizaciones? Cuando decimos palabras como amistad, indagamos profundamente, bueno, ¿qué es amistad? Cada persona va a decir algo distinto, ¿no? Amistad es acompañar mirando una serie de Netflix hasta el final, y traición es adelantarse un capítulo, por ejemplo. Y para otro, amistad es verse todos los días, y para otro es verse una vez por año. E indagar en la estructura profunda nos va a ayudar, por ejemplo, en una relación de parejas. Bueno, para vos, ¿qué significa amistad? Para vos, ¿qué significa eh, acompañarse? Porque capaz significan dos cosas distintas. Y es muy útil entender, bueno, específicamente qué acciones generan, qué procesos generan ese sustantivo, nominalización, que estás nombrando en este momento. Entonces tenemos lo que es amistad, amor, todos los valores están descritos en estos términos. Los valores como la justicia, bueno, pero ¿qué es la justicia? Ahí no, la justicia es que, y cada persona va a decir algo distinto. Entonces, indagar en procesos específicos nos va a ayudar me va a dar un montón de información con el metamodelo. Para vos, específicamente, ¿qué significa esa palabra? Y de esta manera comprendemos y podemos flexibilizar nuestras creencias, renovarnos, recrearnos continuamente y comprender mucho más al otro a nivel comunicacional, ¿no? Comprender mucho más su mundo interno. Me gustaría hablar de un patrón hipnótico fundamental, que es el de lectura de mente. Seguramente ustedes se estarán preguntando qué es lo que voy a decir, y estoy seguro que el hecho de escuchar esta explicación va a hacer que ustedes comprendan a la perfección este patrón hipnótico. Este es el patrón hipnótico, justamente. El tener como una presuposición de una certeza de lo que le va a suceder al mundo interno de la otra persona o lo que sucede. Entonces, cuando alguien viene a la sesión, y esto es muy común, y dice, no, porque se enojó conmigo, para. ¿Cómo sabes que se enojó? No, porque hizo así. Y tal vez hizo así porque le dolía la muela. Entonces vemos que hay una relación, ¿no? Entre una equivalencia compleja y entre una lectura de mente, en este caso también. Porque respecta a procesos internos. Entonces, cuando nosotros asumimos, conocemos algo del mundo interno de la otra persona sin indagar al respecto, estoy haciendo una presuposición. Una distorsión es un filtro de distorsión en donde hago un juicio infundado presuponiendo que a tal persona le pasa tal cosa. O incluso no, hizo esto porque tal cosa, pero si no sé cuál es el motivo real por el cual lo hizo, estoy solamente haciendo una lectura de mente. Milton Erickson usaba esta lectura de mente a sabiendas para generar un estado. O sea, como hice yo al principio, seguramente se estarán preguntando, y esa sugerencia invitaba al paciente a entrar en un estado de indagación, ¿no? De asombro, de interés. Eh, y sabes que algo va a pasar. Yo sé que sabes cómo lograr eso que querés lograr, ¿no? Presuponía saber que su mente inconsciente sabía, por ejemplo. Yo sé que una parte dentro tuyo tiene esta sanación para este preciso momento. Entonces está usando una distorsión del lenguaje. No es que necesariamente sepa, pero podríamos decir en forma poética que él invocaba o atraía esa realidad con esta distorsión del lenguaje, esta manera mágica de usar el lenguaje, ¿no? Invitaba a crear ese potencial, ¿no?
La persona tenía que creerlo y en ese momento aparecía tal respuesta o lograba eh, sacar su foco puramente, aferradamente del proceso de su malestar y empezaba a conectarse con el proceso de su sanación. Y esa era su presuposición y usaba eso y si conectaba bien y chequeaba, bueno, a ver, sucedió, y si no, sigue, y sigue, y sigue. Sé que mientras estoy diciendo esto estarán imaginando todos los cambios positivos que pueden estar haciendo en su vida. Ahora, sé que mientras estoy diciendo esto, tu mente inconsciente está encontrando un montón de soluciones para eso que sería bueno ser solucionado ahora. Entonces, de nuevo, un lenguaje potenciador encontramos todo el tiempo en estos patrones hipnóticos. Gracias.